Ok, bueno, esta mañana eh, vamos a hablar acerca del doble ánimo. El hombre por naturaleza, pues, es inconstante, ¿no? Muchas veces se deja guiar por los sentimientos y por las circunstancias, más que por sus principios o sus razonamientos. Dejar las cosas a medias puede ser muy molesto, puede ser muy criticado. Pero más allá de todo esto, de las implicaciones que pueda tener, pues es muy sintomático, porque esta forma de ser está reflejando muchas carencias. Cuando esta inconstancia se empieza a reflejar en cosas más trascendentes, entonces pues las consecuencias serán más importantes, ¿verdad? Ya podrán repercutir en tu salud, en tu vida profesional, en tus relaciones interpersonales, tu matrimonio y por supuesto en todo lo que se refiere a tener una relación constante, fiel y creciente con Dios. Vamos a leer un pasaje que está en Santiago 1:8, que es precisamente donde se nos habla acerca de este tema. Dice así Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es una sentencia corta, pero muy educativa. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, no está hablando de alguien que tiene el doble de ánimo que los demás y que por eso pues es un gran emprendedor, sino al contrario, habla de alguien que tiene el ánimo dividido. La expresión doble ánimo quiere decir literalmente dos ánimas, dos almas, dos humores. Y sinónimos de esta expresión podríamos decir que son pues la inconstancia, la indecisión, la bipolaridad, lo ambivalente. Si tú eres el caso típico de aquel que comienza un rompecabezas y nunca lo terminas, o comienzas a pintar tu casa y la dejas a la mitad, eres un hombre, una mujer de doble ánimo. Eres el típico caso del emprendedor que se entusiasma con algo, que se anima, se motiva y comienza todo, pero no termina nada. Hoy puedes trabajar duramente en un proyecto, sin embargo, mañana lo abandonarás por completo. La inconstancia se refleja de su vida espiritual hacia todas las demás áreas de su vida. Y el problema es que hay creyentes que han hecho de esto pues ya un estilo de vida. El hecho de ser inconstante te lleva a vivir en una inestabilidad emocional que a la vez se traducirá en inseguridad. Estas personas viven con el sentimiento de tener algo siempre pendiente, pero sin el ánimo de hacerlo. Es decir, ellos saben que tienen que hacer algo, pero no tienen la fuerza para llevarlo a cabo. Un ejemplo claro de esto, pues, son los creyentes que por momentos son, pues, muy espirituales, ¿verdad? Pero luego se vuelven verdaderos amigos de Satanás. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Son fluctuantes en sus caminos y en sus objetivos. Son inconstantes en todo. Y esto, como les decía, pone en evidencia la verdadera condición de su vida
espiritual. Y vayamos al libro de Proverbios y veamos un versículo que es muy ilustrativo al respecto. Estoy hablando de Proverbios 24-21. Dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los veleidosos. Es decir, dice claramente este versículo: no te metas con el veleidoso. El veleidoso quiere decir aquel que tiene una voluntad antojadiza. Es decir, va de antojo en antojo. De antojo en antojo. Es poco constante en sus actos, ¿no? Es cambiante. Y este verso es una recomendación precisamente para no tener nada que ver precisamente con los veleidosos, con este tipo de personas. Dice el pasaje: de ningún modo te metas con ellos. Y la recomendación es amplia, puede ir desde el ámbito laboral hasta algo que puede ser más personal, como es el tema amoroso, ¿verdad? Es decir, si nosotros detectamos este defecto en alguna persona, es cuestión de salir corriendo. Así como les he dicho que si hay algún candidato o candidata eh, para tener una relación más seria, cuando te des cuenta que esta persona es egoísta, pues ni lo tomes en cuenta, ¿verdad? Porque vas a tener muchos problemas si llegas a casarte con este tipo de personas. Y en el mismo sentido, se habla aquí del veleidoso, de aquel que es de doble ánimo. Entonces, dice este versículo: no te metas con ellos. Son gente que no sabe lo que es un compromiso, que no tienen seriedad y que van a estar cambiando constantemente de opinión. Son de esas personas que son impredecibles. Este tipo de personas desgraciadamente han caído en un círculo vicioso, porque como nada terminan o nada quieren comenzar, de pronto tienen ganas, al otro día no, dejan las cosas a medias. Es algo peligroso, porque como estas personas nunca han terminado nada, por lo tanto tampoco tienen nada. Lo único que pueden ofrecer son promesas, son proyectos, son sueños, pero no tienen la capacidad de llegar al final, no tienen la capacidad de aterrizar nada de esto. Lo mismo, este mismo fracaso en sus vidas los hace ser personas inseguras. Personas inseguras que proyectan esa inseguridad porque no saben dónde están parados ni a dónde van. Entonces, una característica clásica de este tipo de personas es que son muy buenos para hablar, ¿verdad? Son pura labia. Prometen, envuelven, engañan. Este puede ser el esposo, ¿verdad? Que un día puede llegar con su mujer para decirle: no, vamos a salir adelante, porque tengo mucha fe, guau, 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 ¿verdad? Y más tarda en decirlo que en volverse a sentar a ver la televisión. La frase favorita de estos personajes son: pues no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Es una persona que vive en sus emociones, y esto es un gran problema.
Así podemos ver que en medio de una adversidad se puede volver muy cristiano, pero cuando las cosas no van bien, se olvida de Dios. Es decir, estamos viendo en ellos una personalidad de sube y baja, sube y baja, sube y baja. Este es el clásico pseudo emprendedor, que lo es, pero solo en su mente. Es el típico caso que cree que nació para ser jefe, que sueña el día que estará en su oficina fumando un puro con los pies sobre su escritorio, pero que de ninguna forma está dispuesto a pagar el precio que se necesita pagar para llegar ahí. ¿Por qué? Porque cuando el camino no es fácil, cuando el camino no es como él pensó que sería, como cuando él cree que las cosas deberían de ser como él creyó y no son así, pues lo desecha todo, se rinde fácilmente, renuncia al trabajo, agarra su orgullo y se va con él a otro lado. No podemos hablar de que sean personas malas, ¿verdad? Quizá tengan un buen corazón, tienen buenos propósitos, pero de nada les sirve, porque tienen este gran problema de tener un doble ánimo. Es fácil hasta cierto punto darse cuenta de este tipo de personas porque viven en una confusión permanente. Como les decía, 1000 proyectos por acá, 1000 proyectos por allá, 1000 planes. Muchas de estas cosas están envueltas en fantasía. O viven dando excusas. No, es que mi jefe no me comprendió, no, es que yo, no sé, es que yo estaba sobrecalificado y la verdad no podía estar ahí, ¿no? Entonces, son personas que son expertas en dar excusas, ¿verdad? Y llega un momento en que son personas que dudan de todo, incluso de sí mismos, ¿verdad? En el fondo, saben que lo que únicos que saben hacer es hablar y decir y confundir. Estas personas viven en un estado en donde están luchando, como les decía en la misma definición, con dos emociones. Pero son dos emociones que se oponen, dependiendo de cómo le esté yendo o de qué humor esté el día de hoy, ¿no? Entonces, como les decía, en el tema de una relación es muy, muy difícil porque, pues, hoy te quiero y mañana quién sabe. Entonces, esto puede ser algo realmente, pues, completamente inseguro para las personas que deciden relacionarse con ellos, ¿verdad? Entonces, esta inconstancia en sus pensamientos y en sus juicios de valor hacen que sean personas que no son confiables. Cualquier persona, como le recomendaba aquí el escritor de Eclesiastes, Salomón, en Proverbios, que decía, no te metas con este tipo de personas, no te metas con el veleidoso. Entonces, en este doble pensamiento que manejan, tú puedes ser el inmediatamente perjudicado. Hoy dice una cosa y mañana ya cambió de opinión. Entonces, esto se vuelve un gran desconcierto para todas las personas que nos rodean o que quieren tener un trato formal con este tipo de personas, ¿verdad? Porque, pues, como les decía, hoy es uno y mañana será otro o será otra. Entonces, yo, en lo personal, no me puedo imaginar a alguien viviendo con este tipo de personas, ya por ejemplo en una relación laboral
o en una relación matrimonial, porque será algo completamente incómodo y lleno de incertidumbre. Estaba buscando pensamientos acerca de esto y me encontré con uno de un señor que se llama Jaime Balmes, que según lo que leí está considerado como el filósofo español más importante del siglo XIX. Y él decía algo que me pareció muy ilustrativo. Decía que la inconstancia, dice, en apariencia no es más que un exceso de actividad, ya que nos lleva continuamente a ocuparnos en cosas diferentes. Entonces, la apariencia de este tipo de personas, de entrada, es que tienen muchas cosas que hacer. Pues sí, porque están en todo y no terminan nada. Dice, pero en realidad, el fondo de ellos, el problema de ellos es la pereza que está velado en una actitud hipócrita. Es verdad, personas que están comenzando, haciendo muchas cosas, pero en realidad tienen tanta pereza que no terminan ninguna. Y son personas hipócritas. ¿Por qué? Porque no podemos detectar cuál es su verdadera cara. ¿Cuáles son las causas que provocan el doble ánimo? Bueno, indudablemente la primera es la falta de carácter. El doble ánimo es una falta de carácter. Entendiendo por carácter la voluntad probada. Es decir, este tipo de personas no tienen carácter y se demuestra porque siempre que están a prueba, con un reto, ¿verdad?, salen reprobados. Entonces, si el carácter es esto que resulta de las pruebas que nosotros vamos aprobando, entonces estas personas no tienen ningún tipo de carácter. Siempre han estado reprobadas porque no han concluido nada. Entonces, la persona que es así tiene que primero darse cuenta de este problema. Digo, cualquier persona honesta se puede dar cuenta de que no termina nada. Eso no, si eso no lo puede ocultar a nadie y tampoco se lo puede ocultar a él mismo. O sea, los resultados hablan por sí mismos. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es primero ser honesto y darse cuenta. Yo tengo este problema de carácter, tengo un doble ánimo, comienzo, no termino, o estoy así como violeta, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer es renovar su mente. Tiene que ser sometido urgentemente a un lavado de cerebro para bien. Es decir, que le permita a Dios quitar todo este tipo de deficiencias en su temperamento, ¿verdad?, en su carácter, para que él pueda salir adelante. Que deje de estar en este loop que no le permite avanzar y salir, como lo recomienda precisamente Pablo en Romanos 12, versículo 2. Vamos a ver qué dice. Dice, no os conforméis a este siglo. Entendiendo por esto, por esta expresión de siglo, implica no conformarse al pensamiento del mundo, a la filosofía y a los valores éticas y morales que rigen este mundo. Dice, no se conformen a esto, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, aquí Pablo está reconociendo que puede existir este problema y está recomendando que entremos a una cuestión de renovación, precisamente para salir de este círculo vicioso. Por eso les hablaba de un lavado de cerebro en el buen sentido, porque es Dios quitando lo malo
y es Dios estableciendo lo bueno. Como les decía, una de las causas de este doble ánimo pues es precisamente esta de una falta de carácter. Pero también hay una falta de indefinición en su vida y en sus sentimientos. Es decir, ellos no han determinado qué es lo que quieren básicamente. Este doble ánimo es tener pues este corazón dividido. Es vivir en el engaño clásico de querer servir a dos voluntades al mismo tiempo. Algo que especialmente en la vida del creyente pues es algo que no se puede, como lo vamos a ver en estos versículos, donde la Biblia es muy clara en este sentido. Por ejemplo, el primero de ellos es Santiago 3:11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Pues no, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de que el creyente no debe ser ambivalente. Tú no debes de ser una fuente, ¿verdad? Una llave en donde salga agua dulce y amarga. En Mateo 6:24 dice algo también muy fuerte. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, el creyente debe definir cuál es su vida y cuáles son sus sentimientos, porque si no, no va a poder avanzar. Y el otro es Romanos 8:5, que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sabes por qué nadie puede hacer esto? Porque nadie puede dividirse así, nadie puede partir su corazón en dos, nadie puede partir sus sentimientos ni su cerebro en dos. Precisamente porque los intereses de uno se contraponen con los intereses del otro. Es como el clásico ejemplo de querer juntar el agua con el aceite. Entonces tú no puedes agradar a Dios y agradar al mundo. Tú no puedes agradar a un amo y agradar al otro. Tú no puedes sacar de tu corazón agua dulce y agua amarga. Si tú no te defines, tus sentimientos irán de un lugar a otro sin control. Tus pensamientos también vacilarán todo el tiempo. Tus fuerzas y tus intereses estarán divididos entre el Señor y otras cosas, ¿verdad? Y en consecuencia, será que vivirás una vida doble, que te llevará profundamente a la infelicidad. Alguna vez hemos hablado acerca de la hipocresía, ¿verdad? Y pues hay creyentes que creen que pueden vivir una vida doble, pero pues no sé cuál es el propósito. Realmente no solamente se están engañando a ellos mismos, ¿verdad? Si hoy domingo me pongo la careta de creyente y el resto de la semana me la quito, no gana nada. Realmente vas a caer en una profunda frustración y en una profunda infidelidad, porque tendrás un corazón dividido. Entonces, por todos estos motivos, Dios te manda a que seas definido, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si algo se sale de esta definición, pues es algo que está mal y esto es algo que no debe ser, como dice precisamente en Mateo 5:37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, aprendamos a definirnos. El doble ánimo
hace precisamente que te quedes en medio de la indecisión, ¿no? Hoy darás quizás un pasito para adelante y mañana pues darás dos para atrás. Si nosotros, por ejemplo, leemos, y esto es una cosa que yo recomiendo mucho, que leas las biografías de los hombres que triunfaron en la fe, que leas las biografías de los grandes hombres que fueron realmente hombres de Dios. Estos hombres siempre tuvieron una característica en común, que estaban bien definidos conforme a lo que querían en la vida. Todo lo que hacían estaba enfocado para alcanzar su meta. Recuerdo, por ejemplo, la vida de David Brainerd. Todos estos nombres los puedes encontrar fácilmente en internet. Tú pones David Brainerd y te despliegan toda su biografía. Él fue un joven, empezó muy joven para servir a Dios, ¿verdad? Él sirvió a Dios en las tribus nativas de Estados Unidos y él sabía que estaba enfermo de tuberculosis y aún así sirvió hasta que Dios le permitió vivir, que fue muy breve su vida, a los 29 años. Pero él siempre estuvo definido a lo que quería y lo hizo hasta que murió. Puedes leer, por ejemplo, la vida de Hudson Taylor. Igual, él desde pequeño se definió, él siempre quiso servir en China y cuando él pudo, se empezó a preparar para llegar a ese objetivo. Empezó a estudiar chino, empezó a estudiar medicinas porque sabía que esta era una carrera que le podía abrir las puertas en cualquier lugar. Y así se fue a China, donde sirvió, se vestía de mandarín, o sea, es fabulosa su biografía. Él vivió muchos años, él vivió hasta los 77 años. Otro de estos personajes así muy definidos fue Jim Elliot. Él sirvió a la tribu de los Aucas en Ecuador. Su vida es una tragedia, pero él también murió joven, a los 29 años, pero él se empeñó en estar ahí para servir a esta tribu apartada de todo lugar. Él tenía un pensamiento que tengo aquí escrito que decía, él decía: Dios, te ruego que enciendas estas varas inútiles de mi vida para que yo arda por ti. Consume mi vida porque es tuya. No busco una vida larga, sino una vida llena de ti. Padre, toma mi vida. Si quieres, consume mi sangre con tu fuerza envolvente. No la guardaría, pues no es mía. Entonces, te puedo decir yo que todos estos hombres tenían el mismo pensamiento, ¿no? Estaban definidos respecto a lo que querían. Mira, la persona de doble ánimo es inconstante hasta en su cita diaria con Dios. Y también es inconstante en todo lo que tenga que ver con una actividad cristiana. Una persona así, pues puede leer mucho hoy, pero mañana ya no lee nada, ¿verdad? Hoy puede hablar mucho de Cristo, pero no siempre lo hará. Entonces, si no tiene algo más importante que hacer, pues se conectará, ¿verdad? Aquí los domingos y estará atenta al estudio, pero si se le atraviesa cualquier otra cosa, pues no lo hará. ¿Sabes por qué? Porque no está definida en sus metas y en sus propósitos. Tiene un doble ánimo. Y sí quiere aprender de Dios, pero también quiere hacer otras cosas. Entonces, vivir sin definición es vivir sin un aprecio verdadero por las cosas de Dios. Digas lo que digas, porque quien tiene a Dios como prioridad, precisamente cambia sus horarios, cambia sus actividades, acomoda las cosas que tiene que hacer para tener el tiempo que necesita para destinarlo a Dios. Al que no tiene esta prioridad, pues si le da tiempo, bien; si le alcanza, bien; y si no, también.
Si pudiéramos ver también la vida de oración del creyente de doble ánimo, veríamos lo mismo, inconstancia. Hoy puede oír un mensaje acerca de la oración, o puede escuchar el testimonio de victoria de algún otro creyente, puede ser motivado para hacer lo mismo, puede realmente el Espíritu Santo tocar su corazón a través del estudio de la Biblia, pero en vez de buscar a Dios, se le atraviesa la televisión o algún pendiente que hacer, y entonces sus buenos propósitos de orar o de derramar su corazón ante Dios son distraídos fácilmente y lo dejará para después. ¿Por qué? Porque tiene una falta de carácter. El hombre de doble ánimo también pues es fácilmente vencible a través de las tentaciones. Cede fácilmente en sus convicciones. Si necesita mentir, mentirá, si es necesario. Con ligereza va a sacrificar sus principios cuando las circunstancias lo requieran. Después de todo, se repite a sí mismo, nadie es perfecto. Pero esto, lo único que está revelando es su falta de definición. El doble ánimo es algo que tú puedes vencer, sí. El doble ánimo termina el día en que tú lo decidas. El día cuando llegues al final de ti mismo y digas, ya, basta, estoy harto, me voy a poner las pilas, voy a decidir que voy a hacer esto y lo voy a alcanzar. Voy a hacer todo lo necesario para que yo llegue al otro lado de la orilla. Entonces, se trata de definir tu vida y el sentido de tu vida espiritual. Vas a definir que vas a ser un creyente que no será más un creyente tibio. Vas a dejar de pensar en los demás, ¿verdad? Porque la tibieza es precisamente una característica del doble ánimo, ¿verdad? O sea, no es frío porque no se quiere ir completamente al mundo, pero tampoco es caliente porque tampoco quiere estar tan cerca de Dios. Entonces, es el que se acomoda y dice, no, pues mejor aquí tibiecito, ¿no? Para no ofender a nadie, para llevarme bien con todos, para pues, pasar desapercibido, para ser un creyente de la secreta, para darme mis escapaditas al mundo, para no provocar escándalo, así, tibiecito, tibiecito. No sea que me vayan a tildar de fanático, así estoy bien, ¿para qué creo polémicas, no? Dicen que para llevar la fiesta en paz, pues no hay que hablar de fútbol, política ni de religión, así que mira, yo tampoco toco temas de fe, no quiero atraer la atención de la gente, no quiero que me juzguen, mejor así estoy bien, calladito. ¿Qué es lo que pasa? Que pues nos convertimos en una contradicción viviente. Y somos una contradicción viviente porque mira, podemos ser muy emocionales frente a un partido de fútbol, ¿verdad? Podemos sacar nuestras emociones en una pelea de box o en un concierto musical, ¿verdad? Pero cuando se trata de defender nuestra fe, ahí nos apagamos, nos hacemos chiquitos, nos escondemos, somos timoratos, discretos, opacos, tibios o prudentes, ¿verdad? Como tú le quieras llamar. La persona que no es constante por su doble ánimo está manifestando una profunda falta de amor por Jesús, por su palabra, por los demás y por sí mismo. Lo peor de todo es que a una persona de doble ánimo, pues Dios lo puede usar muy poco o casi nada. No se le vaya a ocurrir a Dios pedirte algo cuando no tengas ganas de hacerlo, o cuando no tengas tiempo, o cuando estés muy ocupado en otras cosas. Fíjate lo que dice Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne.
Esto es algo tremendo. Aquí dice que somos deudores, que estamos en deuda con alguien, pero no exactamente de la carne, sino somos deudores de Dios. Mira, lo contrario de la fe es la duda. Es la falta de confianza en lo que pedimos. Eso es dudar, ¿verdad? Me dirás, bueno, mira, es que yo oro, pido y lo hago, pero pues no veo que mis oraciones sean respondidas. Y muchas veces, ¿sabes por qué tus oraciones no son respondidas? Porque les falta un elemento esencial. El ingrediente secreto de la oración es la fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Bueno, fe es despojarnos totalmente de nuestra posibilidad de hacer algo. Es tener la actitud de doblegarnos completamente a la voluntad de Dios, es llegar, ¿verdad?, ante Él, vaciar nuestros bolsillos delante de Dios para despojarnos de toda nuestra soberbia, de todos nuestros recursos, de toda la confianza que podamos tener en nosotros mismos y entregarnos completamente a su voluntad. Esto no es otra cosa que lo que dice en Santiago 1:6, ¿verdad? Es precisamente, él dice esto: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, aquí nos damos cuenta que Santiago, antes de hablarnos del doble ánimo, nos habla de la falta de fe. Y entonces él nos compara como una ola del mar. Finalmente, la falta de fe provocará nuestro doble ánimo, que se manifestará en falta de carácter, falta de definición, falta de decisión y falta de amor. Entonces, un hombre sin fe es presa de la inconstancia. Es como un barco a la deriva que se deja llevar en la dirección que el viento quiere, hacia donde sopla. Y se deja llevar por las circunstancias y no por un propósito definido o por su voluntad, porque es un hombre sin voluntad. Entonces no es capaz de resistirse a los vientos o a las corrientes, ¿verdad?, sino que simplemente se deja llevar y ser arrastrado. Y aunque no le guste hacia dónde es llevado, pues no tendrá la fuerza para luchar contra ese viento adverso. Fíjate, otra cosa que debemos tomar en cuenta sobre el doble ánimo es que Pedro, en 2 de Pedro 2:14, dice que una persona inconstante es vulnerable a los ataques de Satanás. Porque Satanás solo está esperando a que tú bajes la guardia, a que entres a tu depre, a que entres en tu día de tibieza, a tu bajón de humor, para aprovechar la ocasión y meterse en tu vida. Mira, yo creo que si hay algo que a lo mejor podría excusar el doble ánimo, podría ser solamente una cosa: la enfermedad. Hay personas que sí están enfermas físicamente, ¿verdad? Y en un sentido, pues una enfermedad puede justificar el doble ánimo porque, pues, cuando me siento bien, a lo mejor puedo vivir bien o puedo servir bien, pero cuando me siento mal, pues es muy comprensible que no sientas ni la fuerza ni el deseo de hacerlo, ¿verdad? Cuando nos duele la cabeza, pues no queremos hacer nada, no queremos ni movernos. Pero esto es algo que de alguna forma podría, en un sentido, justificar en algún momento el doble ánimo. A lo mejor estoy de buen ánimo cuando me siento bien, o estoy de otro ánimo cuando me siento mal. Pero de ahí en fuera no creo que haya otra razón para hacerlo. Muy bien. Para terminar, leamos lo que dice Primera de Reyes 18:21. Dice así: y acercándose Elías, el profeta Elías, dice, cuando se acercó a todo el pueblo, dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí vemos un pasaje dentro de los pasajes negros de la historia de Israel. Y vemos al profeta Elías enfrentándose con una multitud precisamente indecisa, titubeante entre dos pensamientos. Y entonces finalmente Elías los enfrenta y les dice, bueno, si ustedes realmente creen que Jehová es Dios, entonces síganlo. Y si tú crees que Baal es Dios, pues entonces síguelo a él. Pero defínete. Baal era otro dios, ¿verdad? Era el dios de los babilonios, era el dios pagano, era el dios del mundo, era Satanás. Y aquí, parafraseando este verso, podríamos entender, bueno, si tú crees que Jehová es Dios, síguele. Si tú crees que Satanás es Dios, pues síguelo. ¿Saben qué es lo más terrible de este pasaje? Dice al final de este versículo que cuando Elías terminó de decirles, de hacerles esta pregunta, dice que la gente se quedó callada. Así lo dice. Y la gente no respondió, no dijo nada. Se quedó callada. ¿Por qué? Porque no supieron qué responder. Y no supieron qué responder porque tenían un corazón dividido. Estaba lleno de dudas respecto a Dios. Y esto es terrible. A estas alturas este pueblo todavía no se había definido después de haber visto las grandezas que Dios había hecho en su pueblo. Entonces, pues Elías tuvo que hacer una demostración tremenda del poder de Dios que pues tú puedes leer en lo que resta del capítulo 18 de Primera de Reyes, donde Dios hace una proeza extraordinaria, un milagro extraordinario ante todos ellos, los indecisos, y ante todos los sacerdotes de Baal, y ante todos los incrédulos y paganos, y manifiesta que realmente Él es el Dios verdadero. Hoy, pues tú debes purificar tu corazón a Dios y debes definir tu vida. Hoy está ante ti decidir hasta cuándo serás una persona de doble ánimo con respecto a Dios. ¿Qué debo hacer para dejar de ser una persona de doble ánimo? Como te dije hace rato, decidirlo. Dejar que Dios tome el control de tu vida. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, yo dejo que Dios me conduzca. Si Él me quiere en Creta, voy a Creta. Si Él me quiere en Tesalónica, voy a Tesalónica. Si Él me quiere en Roma, iré a Roma. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me deja ser conducido. Es decir, yo ya decidí que Dios viva en mí. Ya me definí. Por lo tanto, esta mañana yo te hago la misma pregunta que hizo Elías. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirás indeciso a quién servir? ¿Hasta cuándo permitirás que tu corazón esté dividido en dos amores? Si decides por Dios, decídelo hoy y decídelo de todo corazón y sin duda. ¿Ok? Muy bien, pues que Dios te bendiga. Y como siempre,